Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Bueno, ven que estoy, porque había otro nombre acá. Ahí está. Bueno, disculpen la corrida, yo igual les había dicho que comenzábamos a las 5, por si no llegaba, la verdad que estaba viniendo de viaje y se atrasó el vuelo, bueno, producto de todo el tema COVID, y nada, no llegaba a Mar del Plata, pero por eso les dije a las 5, bueno, ya son 5 menos 10. Solamente hay 2 conectados. A ver quién está. Bueno, igualmente ya viste en el grupo, profe. Bueno, bárbaro. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Los que están conectados? Sofía. Sofía y Guille Costanzo. Son solamente 2 conectados. Bueno, sí, les digo la verdad, yo había hecho un viaje que lo tenía previsto hace tiempo y bueno, y habíamos decidido irnos la semana pasada, pero bueno, con todo este tema del COVID se complicó la vuelta, el vuelo de regreso. Sí, concretamente, en lugar de, teníamos que llegar a Aeroparque, nos mandaron a Ezeiza, así que bueno, fue todo un poquito más demorado. Pero lo que quería era sobre todo darles la clase de hoy, que es la última. ¿Cómo van con los temas? Bien, profe, leyendo mucho. Bueno, ahí contestó. Está bien. El examen sigue siendo el lunes, ¿no? Sí, hasta ahora es así, el lunes. Bueno, conmigo en esta parte, en esta clase, solamente lo que quedaría ver es todo lo relativo al control de constitucionalidad, que vamos como a refrescar algunos conceptos de la clase pasada, y aunque sea simplemente que entiendan esto de las cuestiones políticas no judiciables y que ustedes puedan leer 2 o 3 fallos, pero simplemente los fallos para que vean cómo en definitiva funcionan este límite que hablamos la clase pasada de este como autolímite que se imponen los jueces de ejercer el control de constitucionalidad sobre determinados temas. Con esto tendrían como terminado con relación a la clase de hoy, los puntos, ya le digo, de control de constitucionalidad y cuestiones políticas no judiciales. No sé si pudieron avanzar algo con relación a estos temas, están leyendo. Trato de darles un ratito de charla, así como les avisé que arrancábamos a las 5 y son menos 8, sobre todo para que se puedan conectar cada vez más alumnos. ¿Van leyendo? ¿Tienen alguna duda? Ahí se están conectando cada vez más. Bueno, si les parece, ya hay unos cuantos conectados. Ahí Lucas puso hola. Si les parece, podemos como comenzar ahora con la clase, y si yo veo que se van conectando después de las 5, vuelvo capaz que con algún concepto como para atrás, sobre todo como para aprovechar este tiempo. ¿Me quieren preguntar algo? No. Hola, ok. Ya viste en el grupo, bueno.
creo que más o menos. ¿Cómo vienen con la asistencia? ¿Se vienen conectando o algunos ya fueron, me refiero, algunos como que van perdiendo la materia o ya no se conectan tanto? En general, ¿cómo vienen con las clases? No sé si me escuchan. Conectados ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Se conectan más o habitualmente es este número aproximadamente? Ah, no me fijé cuánto nos conectamos siempre. No, me parecía que hace una semana se habían conectado más. Por eso les preguntaba. Por lo general somos entre 16 a 20 personas. Sí, y acá me ponen alrededor de 20, somos los de siempre. Bueno, por eso voy un poquitín más a esperar por si hay alguno otro que se conecta, sobre todo que yo les dije que arrancaba a las 5 y son menos 5. ¿Quieren aprovechar estos minutos para alguna pregunta, algo que me quieran con relación a estos temas? ¿Viene todo bien? Profe, yo voy a aprovechar para hacer una pregunta. ¿Usted considera que poder originario y fundacional son sinónimos? Mira, hay algunos autores que lo dan como sinónimos, otros no. Te diría que, a ver, de acuerdo a la clasificación que vos leas, la diferenciación bien siempre está en originario y derivado, y a veces eso es donde se abre bien, ¿no? Pero algunos el término fundacional lo ponen como sinónimos y otros no. Pero te diría, para contestarte concretamente, lo importante es que tengan bien clara la clase. Es algo puramente teórico, por decirlo, que tengan bien clara la clasificación entre originario y derivado, ¿no? Que es eh, creo, mira, estoy pensando a ver qué autor lo pone como sinónimos, pero creo que Quiroga Lavie los pone, o no los pone como sinónimos, pero es lo que dice que el originario se hace en la etapa fundacional del Estado, que es, por eso te digo, no sería como ponerlo como sinónimo, sino que sería que la palabra fundacional estaría como definiendo el originario, por decirte. Depende qué autor lo mires. Lo importante es tener bien claro que uno es para sentar las bases y el otro es el que se ejerce cada vez que se modifica o se reforma la Constitución vigente. Pero te diría que es un tema de semántica, por decirlo de una manera. Estoy pensando en alguna otra clasificación mientras hablo con vos. Sí, pero es generalmente, cuando definen el originario, lo definen en la etapa fundacional, en la etapa primigenia, para sentar las bases de la estructura jurídico-política, es decir, está definido, pero no quita, ojo, que algún autor los esté, las dos palabras, definiendo como sinónimos. ¿Vos lo has leído de algún otro autor fuera de los que yo te he nombrado? Yo lo Que me estaba hace, leyendo que me, de Vidar Campos y creo que lo toma como sí, sinónimo. Pero el profesor me había dicho claro, como que fundacional era el primero, el de 1853, si no le entendí mal, y el originario es el que cambia toda la constitución. No puede no ser, por lo que yo entendí, fundacional. Ahora, Vidar Campos lo ponía como lo mismo. Entonces, había una pregunta no, pero en el trabajo. disculpa, porque justo me diste el pie, porque fundacional es, de acuerdo a qué autor lo leas, es el que se ejerce en 1853. Vidar Campos está con eso de que, en definitiva, la Constitución es la Constitución. ¿Se acuerdan que la reforma de 1860 es, en definitiva, se viola el límite temporal de la Constitución de 1853? Entonces, Vidar Campos es lo que te habla como originario de 1853/60. Pero insisto, cuando se define, por eso ahí no sería
Es decir, y un poco, cuando vos me nombraste Vidar Campos, ahí me acordé. Entonces, si Vidar Campos toma eso, que es 1853/1860, no sería fundacional, porque fundacional solamente será el que se ejerció en 1853. Algunos lo que es 1860 lo consideran como reforma. Por eso te digo, depende un poco la postura que tenga cada autor. Para mí, fundacional es el que se ejerce en 1853. Si después tenés la postura, ponele de Vidar Campos, 1853/1870, ahí no estaríamos hablando tanto del fundacional, sino como que es el ciclo, ¿se acuerdan? Del poder constituyente originario que había quedado abierto en 1853. Pero bueno, te diría que son cuestiones semánticas por definirlas. Lo importante es que ustedes sepan bien a qué apunta cuando se pide un poder constituyente originario y uno derivado. Bueno, estaríamos en tema. Disculpen la voz, pero les digo la verdad, estoy bastante difónica y esguinzada, todos juntos, pero bueno. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Una cortita. Que lo que no entiendo es a qué se refiere con que los jueces habilitan al Congreso a controlar la constitucionalidad de la reforma. ¿A qué se refiere? Bueno, ¿Cómo sería? a hablar con el control. Yo eso se los dije creo que la clase pasada. Cuando yo les digo que el Congreso habilitó a los jueces a controlar la constitucionalidad de la reforma, es porque el Congreso sanciona la ley de necesidad de la reforma, la ley 24.309, y en el artículo 6 específicamente, como que ponen en manos de los jueces la facultad de controlar la constitucionalidad de la reforma de 1994. Entonces, eso, las palabras que vos me decís, es una forma de decir, porque si el Congreso sanciona una ley y pone en manos de los jueces la función de controlar la constitucionalidad de la reforma de 1994, es lo mismo que decir que el Congreso, por medio de la ley, habilitó a que sean los jueces que controlan la constitucionalidad. Es decir, para que quede claro, la ley, la 24.309, la sancionó el Congreso de la Nación, que es en definitiva la que declara la necesidad de 1994. Y expresamente en un artículo de esa ley se dispone que van a ser nulas, de nulidad absoluta, todas en definitiva las disposiciones o modificaciones que se haga en violación de la competencia del 2 y el 3. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todas las leyes declarativas de la necesidad de la reforma, en definitiva, establecen este artículo. Y cuando el artículo te dice que son nulas de nulidad absoluta, que es lo que vamos a ver hoy, quien en definitiva en nuestro sistema declara la nulidad de un artículo o de un agregado, de un párrafo, es el juez a través de un caso concreto. Por eso, como resumiendo, podemos decir que la ley 24.309, que fue sancionada por el Congreso de la Nación, habilitó o puso en manos de los jueces la facultad de declarar la necesidad de la reforma. Insisto, este artículo 6, que vos tenés en la 24.309, no lo tenés en todas las leyes declarativas de la necesidad de la reforma. Por eso yo lo que le decía, que con el caso Fay, fue la primera vez que se declaró la necesidad, que se declaró la nulidad de un artículo de la reforma de 1994. No sé si te contesto un poco la pregunta. Sí, muchas gracias. Eso de que decir, es decir, para que se entienda, que el Congreso habilita a los jueces es como que el Congreso, a través de un artículo, estableció que iban a ser nulas de nulidad absoluta todas las modificaciones que se hagan violando la competencia del artículo 2 y 3. Ahora, en la clase de hoy vamos a entender quién, la pregunta del millón, quién declara la nulidad de, cuando decimos son nulas de nulidad absoluta, de los tres poderes. ¿Quién tiene la facultad de declarar la nulidad de una reforma constitucional, de un artículo, o de cualquier ley o de cualquier decreto? ¿Quién es? A todos les pregunto. Los jueces. Los jueces, perfecto. Entonces lo que hace concretamente la reforma de 1994 es en este artículo habilita
o pone en manos, o pone en cabeza de los jueces a declarar la nulidad de algún artículo de la reforma de 1994. ¿Cuándo lo hicieron los jueces? A través del caso Fait en el año 1999. ¿Quedó más o menos? Sí, muchas gracias. Ay, disculpen la voz, me va a costar bastante hablar hoy, pero hacía mucho frío y la verdad que fuimos a un lugar medio inhóspito, se me ocurrió hacer trekking, me caí, me gincé, así que estoy medio, pero bueno, medio con todo, y sobre todo la voz que la tengo muy tomada, pero la idea es terminar la clase de hoy. Bueno, ahora sí, 5 y 5. Control de constitucionalidad. Vamos a empezar con lo que habíamos hablado en la clase pasada. ¿Se acuerdan que yo en la clase anterior, cuando les definí supremacía, dijimos que era la particular relación de supra-subordinación que se encuentran las normas dentro de un ordenamiento jurídico? Esa es la definición de Quiroga, la particular relación de supra-subordinación que se encuentran las normas dentro de un ordenamiento jurídico. Y también creo que les mencioné así en forma genérica que implicaba, o que la supremacía, para que no quede como teórica, sino que sea verificable, que sea comprobable en los hechos, era necesario varios ingredientes o varios ítems que fuimos nombrando. Hablamos de la rigidez constitucional, la diferenciación entre el poder constituyente y los poderes constituidos. Y una de las cosas que yo les nombré, que es lo que me da pie para la clase de hoy, es el sistema de control. Que yo les dije que el sistema de control, para que esto, insisto, para que la supremacía sea, no sé, que quede en el libro, sino que un enunciado teórico, sino que realmente los jueces la puedan bajar en los casos concretos a través de lo que vamos a ver hoy, el control de constitucionalidad. Entonces yo lo que les decía, que era necesario, hablamos algo en la clase pasada, un sistema de control o un sistema de fiscalización, por decirlo de una manera, que permita, en definitiva, fiscalizar esto del cumplimiento de esta relación de supra-subordinación. Es decir, volviendo para atrás, insisto, es necesario un sistema de control que permita fiscalizar en los hechos el cumplimiento de esta relación. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el caso que exista un conflicto entre, por un lado, la Constitución Nacional y por el otro lado, una norma o un acto infraconstitucional, cuando me refiero a infraconstitucional es como debajo de la Constitución, es decir, una ley del Congreso, un decreto del Poder Ejecutivo, debe existir un procedimiento, una vía y un órgano para resolver el conflicto. Entonces, les decía que en el caso que exista un conflicto entre normas y actos infraconstitucionales con la Constitución Nacional, debe existir un órgano, un procedimiento y una vía para resolverlo. Si ustedes van a la Constitución, acuérdense que lo que hemos leído en la clase pasada, el artículo 31 tiene la supremacía. Entonces, ¿de dónde surge todo esto del control control, que es lo que vamos a ver ahora, de constitucionalidad? Es un poco del juego del artículo 31 y el artículo 116. El artículo 116, ya algo hemos visto, es el que declara la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y sobre todo cuando establece que la Corte le corresponde la decisión de todas las causas que versen y como que comienza en definitiva a enumerarlas. Entonces, del juego esto que yo les decía, del artículo 31 de la Constitución Nacional más el 110, podemos hablar de lo que voy a explicarles hoy, que es el control de constitucionalidad. ¿Se acuerdan que cuando hablamos la clase pasada yo les decía que en el primer peldaño hablábamos de un bloque de constitucionalidad, y en ese bloque de constitucionalidad estaban todos los artículos de la Constitución Nacional más los tratados internacionales sobre derechos humanos, o en definitiva los que en un futuro el constituyente agregue? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cómo en definitiva podemos decir que se garantiza este bloque de constitucionalidad? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo se garantiza que va a estar en el primer término? Bueno,
con esto que les explicaba recién, con algún sistema que en definitiva haga siempre prevalecer las normas, que las normas inferiores se ajusten a las normas superiores y haga prevalecer este primer peldaño o este primer escalón en el bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiero decir? Que haga prevalecer esta supremacía constitucional. Se relaciona siempre con todos los conceptos que venimos viendo. Para eso es necesario que nuestra Constitución, como es, que sea rígida. ¿Por qué? Porque si fuese flexible, podría en definitiva, a través de una ley ordinaria, una ley común del Congreso, modificar o violar esta supremacía constitucional contenida en el artículo 31. Entonces, para ir tomando todos los conceptos, en caso que exista una violación de la supremacía constitucional, tiene que estar resguardada por algún mecanismo o sistema de reparación en manos de alguno de los órganos que en definitiva sea un órgano independiente al órgano que creó esa norma o ese acto infraconstitucional. ¿Qué quiero decir esto? Que este sistema de, ustedes más o menos vayan pensando que ya lo dijeron, a qué órgano nos referimos. Este sistema de fiscalización o este sistema de reparación tiene que estar en manos de uno de los poderes, pero que este poder sea diferente al poder que creó esa norma infraconstitucional. Porque en el caso, si vamos a ver después lo que pasa, pero si existiese un autocontrol, es decir, ¿qué me refiero con el autocontrol? Por ejemplo, que el mismo poder legislativo que sanciona una ley o el poder ejecutivo que emite un decreto sea el que controla la constitucionalidad de unas normas, este sistema sería inviable porque se podría, en definitiva, violar la supremacía constitucional. Después yo igual le voy a dar ítems por ítems. Ahora estoy tirando como varias ideas como para irnos aproximando al tema. Entonces yo les decía que en el caso que exista una violación a la supremacía constitucional, tiene que existir un sistema de reparación en manos de un órgano que sea el órgano diferente al que creó la norma, que realice la comparación entre esa norma infraconstitucional con la Constitución, es decir, una comparación, un cotejo, y en el caso que compruebe que existe violación de la supremacía constitucional, deje de lado esa norma y haga prevalecer la supremacía constitucional. Así como se lo fui diciendo, es un poco lo que se denomina el control de constitucionalidad, que en definitiva consiste, siguiendo la definición de Quiroga, en cotejar la norma o acto impugnado con la norma suprema y en caso de constatar una incompatibilidad, Quiroga las divide en incompatibilidad, después las van a ver, formal o sustancial, se desplaza a los primeros a cuyo efecto se los declara inconstitucionales. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que se ejerce el control cuando se realiza la comparación normativa, por eso hablamos de estos términos, comparación o cotejo, ya sea independientemente del resultado de ese cotejo, para resumirlo. Y ahora vamos a ver todo esto que les dije en punto por punto. Hay control de constitucionalidad cuando un órgano, que ya sabemos que es el Poder Judicial, realiza un cotejo o una comparación entre la Constitución Nacional y esa norma infraconstitucional. Y por supuesto, se tiene que siempre dejar de lado esa norma infraconstitucional para hacer prevalecer la supremacía constitucional. María Angélica Gelli dice que el control tiene como la finalidad de restablecer la armonía en el desorden normativo que produce la inconstitucionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Se los vuelvo a leer. Tiene como finalidad restablecer la armonía en el desorden normativo que produce la inconstitucionalidad. Es decir, ¿a qué se apunta con esto? Que lo que hace el control es como volver a organizar la pirámide de Kelsen, o se acuerdan la pirámide que vimos la clase pasada. Es decir, vuelve, por decirlo de una manera, a poner cada norma en su sitio y a dejar en la cúspide, en el vértice, ese primer escalón de la Constitución Nacional y todo lo que vimos la clase pasada. Para que, y vuelvo siempre, ahora sí para que lo puedan ir viendo, ir anotando los puntos.
Un sistema completo de control, cuando hablamos de un sistema completo de control, es en definitiva para que el control de constitucionalidad sea verificable en los hechos, es decir, insisto, que no quede la supremacía muy lindo en el artículo 31, pero después en los hechos continuamente se está violando la supremacía de la Constitución Nacional. Para que realmente en los hechos y los jueces puedan ejercer el control, es necesario que el sistema este sistema de reparación o sistema de fiscalización sea un sistema completo. Para eso se requiere un poco todo, ahora les voy a organizar todo lo que les vine comentando anteriormente. Por un lado, la Constitución rígida, que es lo que siempre venimos hablando desde el primer punto. ¿Por qué? Porque si la Constitución es flexible, el poder legislativo ordinario, es decir, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, podrían modificar, en definitiva, la supremacía de la Constitución. Así que necesitamos Constitución rígida, con el artículo 30 que nos esté determinando cómo se reforma la Constitución Nacional. Segundo punto, que es esto que yo les decía, un órgano de control que sea independiente del órgano controlado. Un órgano de control que sea independiente del órgano controlado. Es decir, no puede nunca ni el Poder Legislativo que sanciona la ley, ni el Poder Ejecutivo que emite un decreto, ejercer el control de esa ley o el decreto. Es decir, el control tiene que ser ejercido por un órgano que sea independiente del órgano que creó la norma. Tercer punto, facultades decisorias del órgano de control. Facultades decisorias del órgano de control. Es decir, que ese órgano de control, después vamos a ver a través de su fallo, a través de una sentencia, tenga vigor, es decir, tenga efectividad, que no sea simplemente una sugerencia o un pronunciamiento que no obligue, es decir, que sea vinculante, que sea, en definitiva, esto que les digo, vigor, que tenga vigor y que tenga efectividad. Cuarto punto, derecho de los perjudicados a reclamar e impulsar el control. Derecho de los perjudicados a reclamar e impulsar el control, es decir, que los perjudicados tengan legitimación, en definitiva, para pedir el control de constitucionalidad. Es decir, que no sea simplemente, después podemos saber en nuestro derecho quiénes son, en definitiva, los que estarían legitimados para pedir el control. Y por el último punto, sometimiento de todo el mundo jurídico al control. Sometimiento de todo el mundo jurídico al control. Con esto, sometimiento de todo el mundo jurídico al control, lo que sería que todas, un poco como establece el artículo 16, que todas las cuestiones, en definitiva, estén sometidas al control de constitucionalidad, ¿no? Como establece el artículo 16. Corresponde a los jueces la decisión de todas las causas. Ese vocablo todas nos da la idea que todas las causas serían sometidas al control de constitucionalidad. Después en un rato vamos a ver que hay determinadas causas en donde los jueces declaran que son cuestiones políticas no judiciales y por ende están exentas al control de constitucionalidad de los jueces. Entonces, resumiendo, les decía que para un sistema es necesario para que la supremacía se dé en los hechos y no quede como simplemente un enunciado de la Constitución Nacional, es necesario. Sí, justo me están pidiendo los 5 puntos. Una constitución rígida, primer punto. Segundo punto, un órgano de control independiente del órgano controlado. Tercer punto, facultades decisorias del órgano de control. Cuarto punto, derecho de los perjudicados a reclamar e impulsar el control. Derecho de los perjudicados a reclamar e impulsar el control. Y quinto punto, sometimiento de todo el mundo jurídico al control. Sometimiento de todo el mundo jurídico al control. Acuérdense que ahí tenemos en el último punto el 116 de la Constitución Nacional, el que establece la competencia del Poder Judicial y al mismo tiempo las cuestiones políticas no judiciales, ¿no? Como que ahí estaría como encontrado lo que establece la norma de la ley fundamental con lo que vamos a ver, la creación jurisprudencial de la Corte a través de todo esto que se denomina cuestiones políticas no judiciales. Disculpen porque me escucho la voz y no, es como que sale de ultratumba. Siento que... ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, profe.
porque me va saliendo como diferente. Bueno, esto sería todo lo que venimos hablando, desde, es decir, lo que es el control de constitucionalidad con, en definitiva, los puntos que la doctrina sostiene, doctrina y también jurisprudencia, para que el sistema de control sea completo y por ende que la supremacía de la Constitución sea verificable en los hechos. Es decir, ¿cómo es verificable en los hechos? A través del control de constitucionalidad que ejercen los jueces. Seguimos un poquito más con la parte teórica, así llego a los fallos que les quiero dar y después saber cómo es el control en nuestro país. Ustedes tendrían que ver los sistemas de control. Depende en qué autor ustedes lean los sistemas de control, los va a calificar de manera diferente. Quiroga-Lavie califica los sistemas de control de acuerdo a los efectos de la declaración de inconstitucionalidad. Es decir, efectos de declaración de inconstitucionalidad que realizan los jueces. Entonces, vamos a ver si es erga omnes, va a ser un determinado sistema de control, o si es inter partes, va a ser otro sistema de control. Pero, ojo, también ustedes pueden encontrar alguna otra clasificación que ya no sea por los efectos de la declaración de inconstitucionalidad, sino sería de acuerdo a cómo se forma, en definitiva, ese órgano, cómo está compuesto, ese órgano que ejerce el control. Yo por eso siempre les hago esta aclaración, que va a depender de qué autor ustedes lo lean. Siguiendo a Quiroga-Lavie con relación a este punto, insisto, de acuerdo a los efectos de la declaración de la inconstitucionalidad, si es erga omnes o inter partes, ustedes van a encontrar tres sistemas de control. Por un lado, el control político, por otro lado, el control judicial y el control mixto. El control político, según el cual las normas inconstitucionales son invalidadas con efecto erga omnes. Las normas inconstitucionales son invalidadas con efecto erga omnes. Es decir, ¿qué quiero decir erga omnes? Que son derogadas o nulificadas por los órganos que son los encargados de ejercer el control. ¿Dónde van a encontrar? Después ustedes lo leen por una cuestión de tiempo, generalmente en todos los países, en algunos, por lo menos a países de Europa, como puede ser en Italia, en Alemania, en Francia, en España, por ejemplo, la Corte Constitucional de Italia, Consejo Constitucional de Francia. Este sistema está integrado por, es como un órgano específico que es el que va a ejercer el control o va a declarar, en definitiva, por decirlo de otra manera, va a ejercer revisar a las normas o declararlas inconstitucionales. Les decía que estos sistemas es un órgano específico y los miembros de estos sistemas duran por un tiempo determinado. Dentro de este control político, ustedes van a encontrar dos formas de control. Una que es el reparador y otra que es el preventivo. El reparador es, insisto, para que quede claro, dentro del control político tenemos dos grandes formas de control, reparador y preventivo. El reparador ya sería, es aquel control que se realiza sobre una norma ya sancionada, independientemente que se haya aplicado o no. En general, no produce efectos de inconstitucionalidad para el pasado, sino a partir, en definitiva, de que se declara la inconstitucionalidad. Y el preventivo ya no sería sobre una norma sancionada, sino sería sobre proyectos de normas que están en trámite, es decir, en trámite para que se sancione, para evitar que esto último ocurra. Es decir, sería un control, después, ojo, estoy hablando todo teórico, vamos a ver cómo es en nuestro sistema. Entonces les decía que el sistema preventivo sería contra proyectos de normas que están en trámite de sanción para evitar que en definitiva se sancione. Todo esto sería control político. Insisto, les doy como dos palabritas de cada uno como para tener tiempo de llegar a los fallos. Control judicial. Control judicial, en este caso sí, los órganos de control generalmente son los jueces, y aquí sí, lo importante de este control, que cuando se declara
la inconstitucionalidad de la norma se hace con efecto interpartes, no erga omnes, como estábamos en el control político, sino interpartes, es decir, para el caso concreto. La norma no se deroga, pero ¿qué pasa con esto? Que muchas veces antes se van, en definitiva, declarando varias veces la inconstitucionalidad de determinadas normas y luego, vía recurso extraordinario, se concentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces ese efecto interpartes luego se termina transformando en erga omnes. Por ejemplo, un caso para salir de esto. Lo que ocurrió con la ley de matrimonio civil. La ley de matrimonio civil era aquella ley en la que establecía que una vez los cónyuges, una vez que se divorciaran, no podían contraer unas segundas nupcias. Esa ley fue declarada varias veces inconstitucional, hasta que luego, a través de un caso que llegó a la Corte, se declaró, en definitiva, la inconstitucionalidad de esta ley, y luego se terminó derogando. ¿Qué quiero decir con esto? Para no complicarlo, que muchas veces reiteradas inconstitucionalidades terminan derogando la norma. Pero lo importante, para no quiero que se equivoquen con el control político, el control judicial es aquel en el cual los jueces declaran la inconstitucionalidad de la norma con efecto interpartes, es decir, para el caso concreto. No se deroga, la norma conserva su validez para el futuro, pero luego, como el caso que les expliqué, muchas veces se termina, en definitiva, derogando la norma o la Corte declarando la inconstitucionalidad. Siguiendo con el control judicial, tenemos, de acuerdo a los órganos que lo ejercen, el control puede ser concentrado cuando le corresponde a un solo organismo judicial especial declarar la inconstitucionalidad de las normas, y difuso cuando cualquier juez de cualquier instancia puede declarar la inconstitucionalidad de las normas sin perjuicio, esto que les explicaba anteriormente, que luego, por vía de apelación, por recurso extraordinario, se concentra cuando esa norma, cuando declara la inconstitucionalidad de esa norma el Tribunal Supremo. Pero para que quede claro, entonces el control judicial puede ser concentrado, la especie, ¿no? Según el órgano que declara la inconstitucionalidad de las normas, puede ser concentrado o difuso. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Bueno, sigo con esto. De acuerdo a la vía utilizada para ejercer el control, seguimos en el control judicial, según la vía utilizada para ejercer el control, puede ser por vía directa o por vía indirecta o incidental. Por vía directa es cuando el ordenamiento jurídico nos otorga una acción cuyo único objeto es cuestionar la constitucionalidad de una norma. Es decir, una acción prevista en algún artículo como para cuestionar la constitucionalidad de una norma. En cambio, por vía, después, yo insisto, estoy todo teórico, después vamos a ir al caso concreto como es en nuestro sistema. En cambio, por vía indirecta o por vía incidental, serían excepciones que se interponen dentro del proceso principal. Insisto, hay un proceso principal de cualquier cosa, desalojo, divorcio, daños y perjuicios, pero serían dentro del proceso principal, se interponen determinadas excepciones para declarar la constitucionalidad de una norma. Vamos a ver en un ratito cómo es en nuestro derecho. Y por último, el control mixto, que, insisto, este control mixto lo tiene en cuenta Quiroga-Lavie, que es lo que yo les mencionaba recién, por los efectos de la declaración de inconstitucionalidad. Bueno, Quiroga-Lavie, y ahora les explico cómo es esto para ya entrar en nuestro sistema, él sostiene que el control mixto sería en aquellos casos en los cuales los jueces declaran la inconstitucionalidad de una norma con efecto interpartes y en otros casos que declaran la inconstitucionalidad de una norma con efecto erga omnes. Es decir, para Quiroga-Lavie
sería cuando se combinan, por decirlo, las dos declaraciones, es decir, en aquellos supuestos en los cuales los jueces declaran la inconstitucionalidad de una norma con efecto interpartes, y en aquellos supuestos que los jueces declaran la constitucionalidad de una norma con efecto erga omnes. Para Quiroga Lavie, voy avanzando con esto, sería en nuestro sistema, luego, concretamente, de la reforma de 1994, ¿se acuerdan con un... creo que con un artículo que ya lo leímos, el artículo 99, inciso cuarto, párrafo 3, cuando hablábamos de los DNU, de los decretos de necesidad y urgencia, que yo les comentaba que la regla general es que el presidente de la Nación no puede emitir disposiciones de carácter legislativo y después está la excepción habilitante. Bueno, ahora igual se los voy a explicar. En ese, Lucas me pone que sí, no sé si es que lo leo ahora, no sé si ahora o si después, o si antes. En ese caso concreto, Quiroga Lavie sostiene que estaríamos en presencia de un control mixto. ¿Por qué? Porque en el caso de los decretos de necesidad y urgencia, ahora insisto, se los voy a explicar, los jueces pueden y deben declarar la nulidad con efecto erga omnes. Bueno, todo esto que les fui comentando, por eso traté de ir bastante rápido por un tema de horario, es puramente teórico. Es decir, que ustedes puedan detectar o puedan saber cómo son los diferentes sistemas. Sistema político, sistema judicial y sistema mixto. Ahora sí, quiero entrar y profundizar con los fallos acerca de cómo es el control judicial. Ay, perdón, ¿puedo preguntar algo que no me quedó claro? Sí. El sistema mixto, que es el que Quiroga Lavie se refiere, no está presente en nuestro sistema. No, sí, sí. Sí. Ok. Ahora se los voy a explicar. Bien. A ver, para ser clara, se los mencioné, sí, sí, es viejo, pone Lucas, bueno, se los mencioné como simplemente que ustedes puedan detectar que hay un control mixto, en donde el control mixto sería como una combinación de los dos anteriores, donde los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma, en algunos casos con efecto interpartes y en otros con efecto erga omnes. ¿Cuáles serían con efecto erga omnes? Esto lo de los DNU solamente, pero ahora viene la explicación. Cuando veamos cómo es concretamente el control judicial en nuestro país. ¿Alguna otra duda? ¿Vamos bien? No. Sí. Facundo habló. O no sé, Facundo, Eden, no sé si hablaste o lo tenías capaz que se te disparó el micrófono, porque me salió Facundo como que querías decir algo. No, pero te había entendido. ¿Cómo? Que se había entendido. ¿Habías entendido? Sí. Bueno, seguimos. Les digo la verdad, no sé si estoy un poco afiebrada, pero bueno, seguimos. Haciendo así, nada que ver con esto. Pasé por Ezeiza y Aeroparque y la verdad que por Ezeiza, a la ida por Aeroparque, a la vuelta por Ezeiza, y la verdad que la situación está como bastante complicada, ¿no? Así que me está doliendo un poco la garganta y eso, pero me parece que, y me siento afiebrada, pero me parece que es del frío que tomé, espero que sea eso. Bueno, les decía, ¿cómo es el control judicial en la Argentina? Bueno, nuestro control es judicial, porque sigue el modelo norteamericano, de tipo judicial y difuso. Ahora en un ratito lo vamos a ver. Pero, por eso yo siempre les digo el pero, Quiroga Lavie tiene esta postura de control mixto, pero a ver, para que se entienda, ustedes lo pueden decir, nuestro control es judicial, y en los casos que ahora les voy a explicar de los DNU, puede ser un control mixto, o pueden, siguiendo la postura de Quiroga Lavie, todo es control mixto. Para mí, y un poco Daniel, nuestro control es judicial, pero en el caso concretamente de los DNU,
en definitiva, la declaración de inconstitucionalidad es con efecto erga omnes. No sé si me entienden, pero no por eso se convierte en mixto, porque solamente es para ese caso concreto. Nuestro control, en definitiva, de constitucionalidad es judicial. Entonces les decía, nuestro control es judicial porque los jueces declaran, cuando les dé la nota los vamos a ver, la inconstitucionalidad de las normas con efecto inter partes, es decir, para el caso concreto. Ahora bien, esto del control de constitucionalidad, les decía, tuvo origen en Estados Unidos, en un caso que no sé si ustedes lo leyeron, si no, yo se los explico, que es Marbury con Madison del año 1803. A través de este caso, Marbury con Madison es como que es el origen del control de constitucionalidad les digo, en Estados Unidos, y después vamos a ver uno o dos casos que fue el origen del control de constitucionalidad en nuestro país. ¿Por qué les decía, y un poco siguiendo la doctrina de Quiroga-Lavie, por qué él establece que tenemos un control mixto? Yo les decía que esto se incorporó luego de la reforma de 1994, él concretamente en los DNU, no sé si alguno tiene a mano, si no voy a buscar acá, es el artículo, ¿alguno tiene a mano el artículo 99? Y artículo 99, inciso 3. No sé si alguno lo puede leer. Yo me voy de una corridita a buscar más agua. Vayan buscando la Constitución si pueden. ¿Lo encontraron? Sí. Bueno, Sí. No sé si pueden leer el artículo 99, inciso 3. Dice, presidente. Artículo 3, sí, perdón. Sí, Atribuciones del Poder Ejecutivo, sería. sí. Ay, claro, no sé qué. Inciso 3, participa de la formación de las leyes con... Para, si podés leer el primer, como dice artículo 99, el presidente de la Nación, así. Perdón. El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución. Las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Y después, sí. Después sigue todo el tema que ya lo vamos a ver cuando veamos los DNU, de cómo funciona la Comisión Bicameral Permanente, bueno, otro tema. ¿Qué quiero decir con esto? Para que se entienda cuál es la postura de Quiroga. Dice, el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones, da las atribuciones, pero esto se incorporó luego de la reforma, ¿no? Porque nos da pie a los DNU. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Entonces, y después viene la excepción habilitante, es decir, ¿cuándo puede el presidente de la Nación emitir los DNU? Entonces, la postura de Quiroga sería la siguiente, que es, el presidente de la Nación tiene como regla general, tiene prohibido emitir disposiciones de carácter legislativo. Esa sería la regla general, es decir, que el presidente de la Nación no las puede emitir. Si las emite a través de los DNU, los delegados o los de promulgación parcial, tiene que cumplir determinados requisitos. Por ejemplo, los DNU, materias prohibidas, lo que leímos, bueno, no lo leímos lo de la
Comisión Bicameral Permanente. Bueno, entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto y para que se entienda? Que si el presidente de la Nación emite disposiciones de carácter legislativo, excediéndose de la competencia del artículo 99, es decir, en definitiva, no cumpliendo con el mandato del artículo 99, inciso 3, esas disposiciones van a ser nulas de nulidad absoluta. Y estos de nulidad absoluta, lo declaran los jueces con efecto erga omnes. Esa sería la explicación de por qué Quiroga Lavie considera que nuestro sistema es mixto. Es decir, es judicial para todos los casos. Ahora, cuando el presidente de la Nación emita las disposiciones de carácter legislativo, excediéndose o fuera de la competencia que el artículo 99, inciso 3 le asigna, es decir, por ejemplo, por poner un ejemplo, un DNU en un tema prohibido. Fíjense, nos llegamos a todos los DNU, como para que ustedes simplemente, creo que lo leyó, que regule materia penal, tributaria, electoral o régimen de partidos políticos. Por ejemplo, un DNU en materia penal, por decirlo de una manera. Bueno, en ese caso, Quiroga Lavie considera que ese decreto los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad con efecto erga omnes. Por eso, la postura, y así, ahora sí, resumiéndoles, es que Quiroga Lavie considera que siempre la inconstitucionalidad de las normas la realizan los jueces, porque en definitiva, como lo establece nuestra Constitución Nacional, por esto que yo les decía, por la aplicación del 31 con el 116, pero que en el caso que sea concretamente lo del 99, inciso 3, me refiero a los DNU, cuando se excedan de la competencia que la Constitución le asigna, serían con efecto erga omnes. Solamente para estos casos. Por eso, no sé si se entiende a dónde apunto. Ustedes pueden interpretarlo como que sería nuestro control judicial y solamente con efecto interpartes y solamente para el tema de los decretos con efecto erga omnes, o sostener que tenemos un control mixto. Que sería una cuestión más bien de teoría, por decirlo de una manera. ¿Se entendió más o menos? Sí, se entiende. Ahora, yo pienso, ¿cómo, o sea, esa sentencia de la Corte en relación a uno de estos decretos? Perdón, de la Corte, perdón, porque yo De todavía... la Corte, digo. Está bien, vos decís la Corte, pero después lo que les quiero decir es que tenemos control judicial difuso, puede ser una decisión de cualquier juez, todavía no entré en esa parte, ¿no? Es como que voy armando así. Decime, ¿una sentencia de la Corte? No, yo pensaba, ¿cómo toda la sociedad sabe de qué es erga omnes? O sea, que es para que se convierte en inconstitucional para todos. Está bien la pregunta, porque en el caso de cuando, por ejemplo, ese decreto, vos andá lo que yo expliqué recién con control político, cuando ese decreto, por poner el ejemplo que pusimos, un decreto en materia penal, el juez en un fallo declara que es nulo de nulidad absoluta con efecto erga omnes, ese decreto queda como nulificado, es decir, queda como derogado. A lo que voy ya no se puede aplicar más ese decreto. Entonces todos, como decís vos, vamos a conocer, por decirlo, la sociedad se va a enterar porque ese decreto ya no va a tener vigencia. Diferente es como los casos que veníamos hablando, que es interpartes, que pueden seguir en definitiva sucediendo hasta que la Corte declara la inconstitucionalidad. En cambio, en este caso de los decretos, Claro. si la Corte declara que es con efecto erga omnes, ese decreto queda como nulificado, ya no se puede aplicar más. Esa es la gran diferencia entre erga omnes e interpartes. Bien, sí entiendo. ¿Sí? Bueno, pero insisto que se le da ese carácter, ¿no? Solamente para el tema de los decretos, que no solamente hablamos de los, ya tendría que hablar de la parte de decretos, no solamente hablamos de los DNU, sino también hablamos de los delegados y los de promulgación parcial. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? La disposición es clara, el presidente no puede emitir disposiciones de carácter legislativo. ¿Por qué? Porque la función legislativa es propia del Congreso Nacional. Entonces,
es una función que es exclusiva y excluyente del Congreso Nacional. Ahora, si el presidente emite disposiciones de carácter legislativo, ¿cómo lo hace? A través de los decretos. Bueno, perfecto. Un poco creo que lo habíamos hablado con Lucas, la parte de los decretos, porque habían surgido y todo. Antes de la reforma de 1994, la parte de los DNU no estaba en definitiva legislada. Entonces se podían en definitiva declarar la inconstitucionalidad o no de los decretos, no se sabía cómo era el trámite, no se sabía en definitiva qué circunstancias fácticas tendrían que existir para que el presidente emita un decreto. Luego de la reforma de 1994, toda la parte de los DNU quedó por decirlo, muy clara, muy encorsetada, qué materias sí, qué materias no, qué trámite hay que hacer, cómo tiene que ser la situación fáctica. Entonces, si el presidente emite disposiciones legislativas violando lo dispuesto en el artículo 99, inciso 3, por ejemplo, por un decreto, un tema prohibido, ese decreto es pasible que los jueces lo declaren inconstitucional, pero con efecto erga omnes. Esa sería como el broche, ¿no? Para darle como un cierre. Yo les decía, el nacimiento, estoy un poco atrasada con los temas, de control de constitucionalidad, cómo nace todo el control a través de un caso que se denomina Marbury con Madison del año 1803. ¿Alguna tiene idea qué pasó en este caso o de qué se trató? Fue un caso en los Estados Unidos, en el año 1803. ¿Nadie leyó a Marbury con Madison? Bueno, Marbury con Madison es una presentación que realizan unos jueces de Estados Unidos, le hacen una presentación directa a la Corte, vieron como en el caso de competencia originaria exclusiva de la Corte. Estos jueces habían sido designados por una administración saliente, pero los nombramientos no se habían hecho efectivos. Entonces, ¿cuándo no se habían hecho efectivos? Cuando asumen las nuevas autoridades. Entonces, ¿qué pasa? Después lo van a leer, tiene como varios bemoles, por decirlo en este caso, pero lo importante que estos jueces interponen, en definitiva, este recurso, esta acción directa, como competencia originaria y exclusiva, ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, para que a través de una ley, que sería como una ley de organización de la justicia federal, ellos consideraban que esa ley les daba la facultad para que la Corte pueda en definitiva ponerlos en sus cargos a estos jueces. Es decir, estos jueces consideraban que esta ley de organización de la justicia federal tenía esa facultad de que estos jueces puedan asumir, porque ya les digo, habían sido elegidos, pero no habían asumido cuando cambió el gobierno. Bueno, ¿qué es lo que concretamente lo que dice la Corte Suprema de los Estados Unidos? Con relación a esta ley, la declara inconstitucional, esta ley, insisto, de organización de la justicia federal, porque lo que dicen como que estos jueces le querían asignar una competencia a esta ley que esta ley no tenía. Entonces, consideran que concretamente esta ley es inconstitucional porque ampliaba la competencia originaria de la Corte. Ustedes son como varios temas. Cuando ustedes, por ejemplo, vamos a nuestra Constitución, la competencia originaria de la Corte la van a encontrar en el artículo 117. No sé qué artículo es en los Estados Unidos, pero siempre son para casos precisos. La competencia originaria siempre es mucho más estrecha que la competencia apelada. Entonces, ¿qué pasa? Son para números clausus, los casos que están concretamente asignados en la Constitución Nacional. En nuestra Constitución, en el artículo 117. Entonces, ¿qué pretendían estos jueces? A través de una ley del Congreso, ampliar la competencia originaria de la Corte de los Estados Unidos. Entonces, la Corte lo que hace, por eso se considera que es el primer caso, pone en cotejo, en comparación, esta ley de organización de la justicia federal con la competencia originaria de la Corte. Y declara que esta ley es inconstitucional porque precisamente intentaba ampliar la competencia originaria de la Corte. Este caso es importante porque es el primer caso de control de constitucionalidad
Y fíjense que nuestra Corte también, en los primeros fallos, lo cita como de antecedente este caso Marbury con Madison. Después hay, nada, después cuando lo lean hay un juez Marshall que pasó algo, pero después, bueno, cuando lean el caso con los nombres lo van a entender. Pero a lo que voy, lo importante para que se entienda que el conflicto era entre la competencia originaria de la Corte y una ley de organización de la justicia federal que intentaba ampliar la competencia. En la Argentina, ¿qué pasó? Empieza a funcionar la Corte, ustedes tienen un caso que lo pueden leer, es el caso Sojo, que se plantea por primera vez, les digo, una presunta o una supuesta inconstitucionalidad de una ley, también intentando ampliar la competencia originaria de la Corte, pero en el caso Sojo se reafirma la facultad de control. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? No se declara la inconstitucionalidad de esa ley. Entonces, nosotros tomamos como primer caso en donde en nuestro país se declara la inconstitucionalidad de una ley del Congreso, el caso que sí es sencillo, les pido que lo lean, es Municipalidad de la Capital Federal con El Hortondo, Municipalidad de la Capital Federal con El Hortondo del año 1888. Este es el primer fallo en nuestro país en donde se declara la inconstitucionalidad de una ley del Congreso de la Nación. Municipalidad de la Capital Federal con El Hortondo del año 1888 fue el primer fallo por el cual se declara la inconstitucionalidad de una ley del Congreso Federal. ¿Alguno leyó este caso? No avanzaron mucho con control, ¿no? Están ahí todavía medios que no empezaron a leer mucho. ¿Por qué? ¿No? ¿Nadie? Espero, por si me escriben, no. Bueno. ¿Qué pasó en Municipalidad con El Hortondo en el año 1888? El Poder Legislativo declara, a través de una ley de expropiación, declara la utilidad pública de una franja de 30 metros para hacer lo que ahora conocemos la Avenida de Mayo, en la capital federal, a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que hace el Poder Legislativo, a través de una ley nacional, declara la expropiación por causas de utilidad pública de esta franja, que yo les digo de 30 metros, para en definitiva construir la actual Avenida de Mayo en la ciudad de Buenos Aires. Pero en esa ley de declaración del Poder Legislativo, hizo extensiva también esta declaración a los terrenos adyacentes, no solamente los 30 metros, sino los terrenos adyacentes que la Municipalidad de Capital considerara indispensables en función de una ventaja de orden general. ¿Qué quiero decir esto? Que no solamente se expropió los 30 metros, sino que le delegaba en la Municipalidad de la Capital Federal que también podía, en definitiva, declarar de utilidad pública a los terrenos que la propia municipalidad considerase necesario en virtud de esto de utilidad pública o de orden general. Entonces, ¿qué es lo que hace? La viuda de El Hortondo era una propietaria afectada, y entonces contesta esta demanda de expropiación que fue iniciada por la municipalidad, sosteniendo esto que yo les decía recién, la inconstitucionalidad de la utilidad pública de la franja adyacente no utilizada en la obra vial. ¿Por qué? Porque ella consideraba que violaba su derecho a propiedad. Entonces, vuelvo para atrás. Cuando ella contesta la demanda de expropiación iniciada por la Municipalidad de Capital Federal, ella considera que se afecta su derecho de propiedad en que le hayan expropiado parte de su propiedad y que no la utilicen para la obra vial. ¿Qué es lo que dicen? Entonces considera precisamente que se viola su derecho de propiedad del artículo 17 de la Constitución Nacional. ¿Qué es lo que dice la sentencia de la Corte? Primero, hace lugar al pedido de inconstitucionalidad por reputar afectado el derecho invocado. Es decir, concretamente, hace lugar a este pedido de inconstitucionalidad presentado por la viuda de El Hortondo.
Fíjense qué importante otro punto. Manifestó que también la Corte, que es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión. Es decir, ¿qué quiero decir con todo esto? Que pone, porque acuérdense que fue el primer fallo, pone en mano de los jueces la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las normas. Y luego, lo que dice la Corte también, que son los jueces que tienen que realizar la comparación o el cotejo, esto que nosotros veníamos hablando al principio cuando definíamos el control de constitucionalidad, y por último, abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición a ella. Entonces, resumiendo, para que se entienda, ¿qué es lo que dice la Corte en municipalidad con el Hortondo? Primero, le da la razón a la viuda del Hortondo. Segundo, otorga la facultad del control de constitucionalidad en manos de los jueces. Tercero, habla de comparación o cotejo entre la Constitución Nacional y, en este caso, una ley de expropiación del Congreso. Y luego, cuarto, que los jueces se tienen que abstener de aplicar esa norma infraconstitucional si está en oposición a la Constitución Nacional. Por eso les digo que está bueno este caso Municipalidad con el Hortondo, porque fue del año 1888 y ya como que se empieza a abrir, por decirlo de una manera, todo esto de la doctrina del control de constitucionalidad, ¿no? Que son los jueces, que los jueces tienen que realizar la comparación o cotejo, que en el caso que la norma infraconstitucional, como en este caso la ley del Congreso, viole la Constitución, tienen que abstenerse de aplicarlas, es decir, como que a través de este fallo comienza, por decirlo de una manera, a marcar un poco el camino de todo lo relativo al control de constitucionalidad de las normas. Y ahora sí, ya más o menos vamos a ver cuáles son, llego a cómo es el control de constitucionalidad en nuestro sistema, como que capaz que la primera parte se hizo largo, pero tenía que tocarle como varios puntos, cómo es el control de constitucionalidad en nuestro sistema argentino. Bueno, elemental, es judicial, porque está a cargo solo de los jueces, ¿no? Acuérdense que acá pueden hacer, si ustedes quieren, judicial, y en el caso que tengamos en cuenta la división de Quiroga-Lavie, podemos sostener que es un control mixto cuando se declara con efecto redondo. Segundo punto, es difuso. ¿Por qué? Porque cualquier juez, por eso está bien cuando vos, Josefina, me decías el caso, pero yo les decía, cualquier juez de cualquier grado, de cualquier instancia, está obligado a declarar la constitucionalidad de las normas. Luego, nuestro sistema se termina después concentrando cuando por vía de apelación se llega a la Corte a través de recurso extraordinario federal. Pero nuestro sistema judicial es difuso, siempre comienza en las instancias inferiores y a través de la vía recursiva se puede ir avanzando a las instancias superiores y se termina concentrando cuando se llega a la Corte. Pero acuérdense que la facultad de declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas la tiene el deber de ejercerla cualquier juez. No tenemos como un órgano especial que declara la inconstitucionalidad de las normas. Entonces, judicial, difuso. El tercer punto es reparador. ¿Se acuerdan cuando yo les decía hoy reparador o preventivo? Es decir, reparador. Se ejerce sobre normas o actos vigentes. Tienen que estar vigentes. En la medida que ese derecho, por decirlo de una manera, que ese derecho constitucional siga estando vigente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si en definitiva no podemos que el juez ejerza el control de constitucionalidad sobre un decreto derogado, ¿no? Es decir, la idea es que esa norma esté vigente, y por eso insisto que nuestro control es reparador. No tenemos control preventivo, como yo les explicaba en el control político. El control preventivo, acuérdense, era aquel que se ejerce cuando se realiza el trámite de la formación o sanción de las leyes para evitar que se sancione la ley. Nosotros no tenemos control preventivo. El que tenemos es el control reparador. Es concreto
porque se ejercen causas judiciales. Esto de causas, este término, los traemos del artículo 116, es decir, nunca procede fuera de las causas, no procede por vía de consulta. Ese es el cuarto. El quinto requisito de nuestro control es no procede de oficio, es decir, siempre es a pedido de parte el control, pero hay casos, que simplemente se los cito, donde los jueces han establecido el control de constitucionalidad de oficio. Por último, procede, disculpen, por vía incidental o indirecta. Por vía incidental o indirecta es esto que yo les explicaba hoy, es decir, no tenemos, salvo el caso de amparo, pero el principio general que se establece el control de inconstitucionalidad dentro de un proceso principal, ¿no? Como causa indirecta o incidental. Pero luego, con la reforma de 1994, se incorporó la acción de amparo, que ahí sí sería uno de los casos de vía directa. Con relación al efecto, nosotros, vuelvo a lo mismo, tenemos, esto como lo quieran decir, nuestro efecto es interpartes, salvo el caso de los decretos, lo de Quiroga, que ya lo hablamos, que sería efecto erga omnes. Y el último de los ítems, en cuanto a nuestro control, es incompleto. ¿Por qué es incompleto? Por esto que les decía yo hace un ratito, porque existen los que se denomina la teoría o las cuestiones políticas no judiciales, donde en definitiva son los jueces como que se autolimitan de ejercer el control en determinadas cuestiones. Esto se realizó por vía jurisprudencial o pretoriana. Es una doctrina en virtud de la cual, ahora les voy a explicar un ratito, los jueces se autolimitan, es decir, se abstienen ellos mismos de ejercer el control en determinadas cuestiones donde consideran que serían cuestiones políticas no judiciales. Es decir, que sobre determinadas cuestiones los jueces no las revisan, no ejercen el control, no ejercen la supremacía constitucional sobre ellas. Bueno, preguntas. ¿Luciano? No, corté así de golpe porque Luciano se remarcó en verde, pero no, por lo que veo. Entonces, para que quede claro nuestro control, las notas básicas, judicial, difuso, reparador, concreto, no procede de oficio, esa excepcionalmente, ahora les digo los casos en que sí procedió de oficio, es por vía incidental o indirecta, pero también acuérdense que existe la acción de amparo, que es por vía directa. El efecto es interpartes, en el caso de los decretos, excepcionalmente, efecto erga omnes, y es incompleto. Con eso tendrían determinado cómo es el control de constitucionalidad en nuestro sistema. Les quiero mencionar los casos, en algunos casos simplemente, en los cuales los jueces declararon la inconstitucionalidad de oficio. Juzgado de Instrucción Militar número 50 del año 1984, la Corte sostuvo que la declaración de inconstitucionalidad de oficio no viola la división de poderes. En el caso Milde Pereira del año 2001, la Corte declaró que los jueces están facultados para ejercer de oficio el control de constitucionalidad. Caso Milde Pereira, Mil así con doble L, Milde Pereira del año 2001, la Corte declaró que los jueces están facultados para ejercer de oficio el control de constitucionalidad. En el precedente, Rodríguez Pereira, Jorge Luis y otra contra Ejército Argentino sobre daños y perjuicios del año 2012, la Corte Suprema declaró una inconstitucionalidad de oficio. ¿Qué les quiero decir con esto? Excepcionalmente procede la declaración de inconstitucionalidad de oficio, para ordenarlo. Principio general, la declaración de inconstitucionalidad es a pedido de parte. Excepcionalmente procede la declaración de inconstitucionalidad de oficio por parte de los jueces. ¿Quedó claro cuáles serían las notas básicas de nuestro sistema de control?
Sí, profe. Profe. Yo sé- Perdón, una pregunta muy tonta, pero concreto no me quedó claro a qué se refería. concreto que necesitas un juicio, una causa, que sí, como que el juez no declara la inconstitucionalidad de la norma como, por decirlo, como sugerencia o como... Necesitas siempre un fallo concreto, una sentencia, una causa, dentro de un proceso. Bien. ¿Alguno quiere que les vuelva a nombrar las notas? Porque capaz que fue toda la clase como muy teórica, y lo que quiero que sobre todo, si tienen alguna duda, que a veces las preguntas son más con relación a eso, a cómo es el control de constitucionalidad en nuestro sistema. Si nos preguntan, tenemos que decir que es judicial y Lucas, esto que vos me decías, ya estoy, esto que vos me decías, Josefina, esto recién de concreto, si vos vas al artículo 116, habla de causas judiciales, por eso es, ¿no? Dentro del proceso, era eso. ¿Qué me decías, Lucas? sí, que es judicial y difuso, si nos preguntan. Sí, 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 sí. No Sí. mixto. Según Quiroga la bien mixto. Miren, yo para que quede como más claro, siempre les digo lo mismo. Nuestro sistema es judicial, difuso, el efecto se interparte, salvo, para mí, para más claro, salvo que se trate en los casos de los decretos de necesidad y urgencia, que me refiero que el presidente se extralimite en lo fijado por la Constitución Nacional, el efecto es erga omnes. Pero nuestro sistema es judicial, difuso, reparador, concreto, principio general no procede de oficio, salvo en algunos casos, excepcionalmente, la Corte dispuso la inconstitucionalidad de oficio, la vía es incidental e indirecta, pero también tenemos vía directa, el efecto es interparte, salvo en los casos de los DNU que es erga omnes. Es decir, si ustedes hacen esa explicación, es como que está bien. Yo esto siempre se los comento mucho, porque capaz que a veces, si no se hace la explicación, sobre todo en los exámenes así escritos de antes, no, este va a ser multiple choice, ¿no? Sí. Sí, no sé si tiene justificación, posibilidad de poner justificación o es solo multiple choice. No, es múltiple choice, sin justificación. Pero por eso les digo, yo un poco todo esto se los cuento, ¿por qué? Porque muchas veces, en el examen me refiero al clásico, ¿no? Ponían, nuestro sistema judicial es mixto, y no se aclaraba que era solamente para los DNU, y cuando el presidente se extralimita en la competencia del 99 y todo, entonces quedaba medio confuso. Por eso insisto mucho con esto. Con relación, yo les digo la verdad, donde estaba a veces tenía señal y a veces no, y estuve como leyendo algunos WhatsApp. ¿Hicieron ya simulacro de parcial o no? Sí, el lunes. Hicieron, algo leí una vez. No tiene justificación. Claro, Salvo, claro, sí, es igual que el trabajo práctico, que un simulacro va, no era un trabajo práctico. salvo que, por eso les digo, salvo que Daniel haya cambiado, pero habitualmente nos manejamos, es decir, nos manejamos con esa forma de parcial todo el año pasado y este cuatrimestre. Yo esto un poco lo que les explicaba era con relación a cuando hacíamos el otro parcial. Por ejemplo, control de constitucionalidad, puntos, características en nuestro sistema. Y ustedes desarrollan. Era un poco la explicación para eso. Bueno, dos cositas nada más, que algo ya vimos, pero esto de las cuestiones políticas no judiciales, para que se entienda que va relacionado con lo del control. Esto de las cuestiones políticas no judiciales, es lo que yo les decía recién, funciona como un límite de control de constitucionalidad de los jueces. ¿Por qué? Porque los jueces se abstienen de entender en aquellas materias que ellos consideran que son privativas de los otros poderes. Y por ende, al ser privativa de los otros poderes, ellos no intervienen.
con relación a esto van a encontrar doctrina a favor y en contra. Hay parte de la doctrina que dice que la plena justiciabilidad de todas, es decir, que los jueces puedan revisar todas las cuestiones, esto implica un poco, en definitiva, la ruptura del principio de división de poderes, y como una especie de un gobierno, un autogobierno por parte de los jueces. La otra parte de la doctrina dice no, que a tenor de esto que decíamos recién, de lo claro, que es el artículo 116, que los jueces intervienen en todas las causas, no es posible una excepción, en definitiva, a esto, ¿no? Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Que van a encontrar como doctrina a favor o en contra. Acuérdense que las doctrinas de las cuestiones políticas no judiciales es por vía jurisprudencial, por vía pretoriana, es decir, la Corte fue armando a través de los años determinadas cuestiones en donde la Corte dice que son cuestiones políticas y por ende no interviene. Entonces, ¿qué pasa? Esa misma jurisprudencia es como tipo a chorrera, ¿no? Como que va bajando a los tribunales inferiores y por ende los tribunales inferiores en determinadas cuestiones saben perfectamente que ya la Corte estableció que es una cuestión política, no judiciales, y tienen esa misma postura. Capaz que para entender las cuestiones políticas, está bueno acá un poco, sigo siguiendo a Quiroga, lo que dice Quiroga en cuanto, a ver, para entrar como a la parte medular, ¿no? Es lo que dice que el exceso de algo es salirse de, dice Quiroga, ¿no? Exceso, salirse de. Entonces, ¿cuándo él considera que una cuestión es justiciable o no? En definitiva. Quiroga lo que dice que hay determinadas competencias que tienen, ahora lo vamos a ver con un caso concreto, determinada competencia que tienen los poderes donde la Constitución les ha otorgado a los poderes una amplia discrecionalidad para moverse. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Vieron en algunos artículos cuando ustedes no sé si han leído cuando se refiere a mérito, oportunidad y conveniencia? Es decir, ¿qué quiero decir a esto? Cuando no está tasado, no está como encorsetado, los poderes tienen un amplio movimiento para, en definitiva, moverse si pueden o no, en definitiva, determinar una cuestión. Voy avanzando con otro punto. Entonces, lo que dice Quiroga es que cuando la Constitución le asigna a los poderes una competencia amplia y una discrecionalidad, o Quiroga habla de un marco de libertad inexcusable, ahí los poderes podrían, en definitiva, con relación a sus competencias, moverse libremente. En cambio, todas las cuestiones que están tarifadas, que están tasadas, si los poderes se exceden en las competencias, eso sería revisable. Me parece que como que esa diferenciación que hace Quiroga entre la competencia de uno y otro nos da la pauta cuáles cuestiones podían ser revisadas por los jueces y cuáles no. Por ejemplo, ¿ustedes vieron intervención federal o no? Yo por ponerles, sí, vimos. Por ponerles un caso, por poner un caso que es para que se entienda. Fíjense cómo cuando el Congreso, ustedes saben que la intervención federal la declara el Congreso a través de ley, y si el Congreso está en receso, la declara el Poder Ejecutivo, pero lo tiene que convocar al Congreso para el tratamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el Congreso, en definitiva, evalúa los hechos para declarar una intervención federal a una determinada provincia, es decir, ese contenido fáctico, ese contenido objetivo, ahí como que hay amplia discrecionalidad por parte del Congreso. Eso sería un hecho político. ¿Por qué? Porque el Congreso en eso se mueve libremente, por decirlo, esto que yo les decía recién. Ahora, sí, el Congreso, o concretamente se designa, el Poder Ejecutivo designa un interventor, y ese se le da a través de un decreto, y se le da las facultades al interventor, y el interventor se excede en las funciones, por eso fíjense que le estoy poniendo todo con relación a intervención federal, es decir, por una parte, cómo el Congreso toma la causal, en definitiva, para declarar la intervención federal, y por el otro lado, si el interventor se excede en las facultades designadas por
Ustedes saben bien que el presidente elige al interventor y le da las facultades. Si el interventor se excede en las facultades, ahí sí sería revisable judicialmente. No sé si se entiende un poco como el ejemplo. Cuando los poderes tienen amplio margen para moverse, que depende en definitiva de la oportunidad, libertad o conveniencia, así del mérito, y cuando en definitiva los poderes tienen asignados la competencia que la Constitución le asigna, y en donde se salen de esa competencia, eso en definitiva es revisable. Con relación a las cuestiones políticas, yo no los quiero ahora, estamos medio escasos de tiempo, no los quiero complicar, lean simplemente algún caso, como para alguno hemos visto, por ejemplo, Soria de Guerrero con bodegas y viñedos Pulenta Hermanos, ¿se acuerdan ese que yo siempre les estoy hablando, que en el proceso de formación y sanción de las leyes, el poder legislativo no es una cuestión política no judiciable, siempre y cuando no omita los requisitos mínimos indispensables de las leyes? ¿Vieron cómo ahí otra vez el exceso de la competencia? ¿Qué les quiero decir? 2 o 3 fallos en donde ustedes puedan detectar cuándo es una cuestión política y por ende no es revisable judicialmente. Como el corolario de todo esto sería, una cuestión va a ser una cuestión política y que no es revisable por parte de los jueces cuando en definitiva la Constitución no le va a asignar la competencia fija a ese poder, sino una libertad como para moverse, y en definitiva va a depender de esto que yo les decía hoy, ¿no? Del mérito, oportunidad o conveniencia. En cambio, cuando a ese poder se le asigna una competencia tarifada, una competencia determinada, y ese poder, eso es lo que habla Quiroga, el exceso o se sale de esa competencia, eso sí es revisable judicialmente. Por eso les puse el caso de intervención federal, ¿no? Que es un caso que ustedes lo vieron. Y insisto de nuevo, ¿cómo evalúa el Poder Legislativo los hechos para la intervención federal? Capaz que no es tan revisable judicialmente. Ahora, ¿por qué? Porque es una cuestión política y depende del mérito, oportunidad o conveniencia. Ahora, si el interventor asume una facultad no prevista en el decreto de intervención, donde el Poder Ejecutivo lo encorseta, le da en definitiva la competencia, y el interventor se excede, ahí sí es revisable. Les digo esto porque capaz que cuando vean los fallos de cuestiones políticas no judiciables, 2 o 3, tengan en cuenta un poco este criterio. Cuando es una cuestión política y por ende los jueces no intervienen, o cuando los jueces revisan judicialmente. No sé si les sirvió o los compliqué más con este final. Bueno, profe, tendríamos que leer lo de Marbury versus Madison, ¿no? Y yo les diría que sí, pero ojo, a no confundirse. Marbury con Madison es para el control de constitucionalidad, que fue como el origen. Después lean Municipalidad con el Hortondo. Acuérdense, esto es elemental para entender los fallos. Cuando hablamos de control de constitucionalidad tenemos que hablar de cotejo, de comparación, ¿no? Constitución Nacional con ley del Congreso, Constitución Nacional con decreto del Poder Ejecutivo. Eso es cuando se ejerce el control de constitucionalidad. Ahora, cuando hablamos de cuestiones políticas no judiciales, son todas aquellas, ¿se acuerdan cuando hablamos, les pongo otro caso, cuando hablamos del caso Polino, que yo les decía los argumentos de los ministros de Corte, y uno había dicho que todo lo relativo, creo que era Nazareno, que todo relativo al procedimiento de formación y sanción de las leyes era una cuestión política no judiciable? No sé si se acuerdan. ¿Por qué? Porque lo que se dice es que todo el procedimiento de formación y sanción de las leyes es una función legislativa, y que si los jueces controlan, en definitiva, como en el caso Soria de Guerrero, puede haber una ruptura en el principio de separación de poderes. Pero siempre y cuando el Congreso actúe dentro de la competencia que la Constitución le asigna, porque si se exceden de la competencia, eso es revisable, que es lo que pretendió Polino con su caso, y que es lo que en definitiva le dijo Fait, ¿se acuerdan en el voto de la disidencia total y después Boyano parcial?
Eso es un poco a qué vamos con cuestiones políticas. Les digo esto porque no quiero que se equivoquen lo que es un control, que es, habla de comparación, cotejo, con una cuestión política, que es donde los jueces no intervienen y no revisan. ¿Alguna otra duda, chicos? Pero Lucas lee a todos, ¿no? Lean Marbury, qué sencillo, Marbury con Madison, lean la municipalidad con el Hortondo, ahí es como que van a ver esto que estamos hablando un poco de la comparación o cotejo. Tengan en cuenta bien clara cómo son las notas del control de constitucionalidad en la República Argentina, bien cómo es nuestro control. Acuérdense que no tenemos un órgano específico que realice el control no lo realiza directamente la Corte, siempre empieza por las instancias inferiores. Y cuando es con tratados es el de convencionalidad. Claro, el control de convencionalidad, y la parte de los tratados, que eso calculo que ya lo vieron con Daniel, el control de convencionalidad. Eso es algo que luego, el control de convencionalidad fue luego de la incorporación de los tratados, como que se fue formando esta nueva teoría, como para ver en definitiva cómo los organismos públicos receptúan todo lo relativo a los tratados internacionales en cada uno de los estados. Eso es control de convencionalidad. Yo ahora les estoy explicando control de constitucionalidad, pero está bien. Bueno, si terminamos hoy, espero que el lunes les vaya bien, lean, sobre todo lean artículos de la Constitución, eso está bueno. Esta primera parte, siempre les digo lo mismo, capaz que es un poco más teórica y vemos más fallos que la segunda parte, ¿no? La segunda parte es como que los poderes se ven más artículos de la Constitución, pero no dejen de leerlos, ¿no? Sepan bien el 30, el 31, cómo funciona, cuáles son las etapas como que, del procedimiento reformatorio. Piensen bien las preguntas, porque a veces algunas son capciosas, ya han visto, así que bueno, nada, traten de tranquilos, yo siempre digo, pensarla tranquilo y leer bien la pregunta, ¿no? Porque a veces hay algunas más capciosas. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bien, esto último de los controles también Gracias. entraría el lunes. Control de constitucionalidad, de convencionalidad. Sí, porque todo esto hace a la bolilla 4. Fíjense que la bolilla 4, ustedes tienen supremacía, control de constitucionalidad y cuestiones políticas no judiciales. Eso tienen la bolilla 4. El control de convencionalidad lo tienen más en la parte internacional, pero lo tienen igual. ¿Ya les dijo Daniel hasta qué punto entra? ¿Hasta qué bolilla? El examen, les pregunto. No va a federalismo, eso sí nos avisó. Bueno, y mañana... Las otras unidades, todas. Y escuchen una cosa, mañana es la última clase con él. La revisión, más que nada. Bueno. Teníamos dudas, si no hay dudas, dijo que le avisemos con tiempo para que no esté ahí al divino botón esperándonos. Está bien. Por eso les digo, si tienen dudas, les aconsejo que está bueno preguntarle, porque capaz que él prefiere que le pregunten y bueno, si tienen dudas, ¿no? Pero bueno. Gracias, profe. Perdón, pero tengo otra clase. No, está bien. Disculpen ustedes que sean I-22. Nos vemos, bueno, cuando toque. No, bueno, suerte a todos, chicos. Hasta luego. Gracias. Disculpen el horario. Hasta luego. Gracias.